Lo que vamos a desarrollar en este video es la unidad introductoria, la unidad número 1, de la materia Finanzas de Empresas, de la carrera de Contador Público, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En este caso vamos a utilizar las filminas del profesor Eduardo Quiroga, y lo que habla esta presentación de esta unidad es de la función financiera, el objetivo de la empresa, cuál es y cómo lo vamos a cumplir, y los modelos por los cuales nosotros podemos medir justamente el objetivo de la empresa. Pasando a lo que sería la evolución histórica de la función financiera, la podemos dividir en tres etapas: la tradicional, la neotradicional y la sistémica. Lo que cabe aclarar acá es que cada una de ellas surge en un determinado contexto histórico que es el que sienta las bases para que justamente esta función financiera tenga las características que tiene. Entonces, la visión tradicional está marcada por un contexto donde los mercados estaban en pleno crecimiento, las empresas no tenían problema para colocar la producción, todo lo que producían lo vendían. Entonces el problema era cómo podían financiar los grandes planes de expansión en un contexto donde no existían los mercados financieros eficientes. Entonces las flamantes empresas de la época, que surgieron aproximadamente a partir del 1900, empresas como Ford, General Motors, Coca-Cola, etc., esas grandes empresas eran las que necesitaban justamente grandes cantidades de capital, grandes cantidades de dinero, y promueven la creación de la banca de inversión, para así poder colocar deuda, dividiéndola con varios acreedores, otorgando bonos con cupones de pago, que en ese momento era todo en papel, y lo que serían las actuales obligaciones negociables, y recibían a cambio el dinero que necesitaban para llevar a cabo los planes. Justamente estos planes de crear nuevas fábricas para producir más cantidad, para insertarse y poder comercializar internacionalmente esta producción, abrir nuevas filiales, etc. Un montón de cosas que se necesitaban hacer en esa época donde empezaban a surgir las primeras grandes empresas. Por ende, la orientación justamente en esta primera visión estaba hecha hacia terceros. La orientación el foco estaba puesto en los terceros que financiaban justamente estas grandes inversiones. Bueno, bajo esta visión tradicional, entonces, la función financiera se destacaba por tener un carácter descriptivo con un contenido institucional muy desarrollado. Y era descriptivo porque lo que explicaba en la información que daba el contexto era qué empresa era, qué valores y principios iba a aplicar para conseguir esos objetivos que estaba planteado la organización, qué producía, qué quería hacer con el dinero, qué planes y cómo los iba a desarrollar. Explicaba para justamente convencer al acreedor para que le dé el dinero. Bueno, la oportunidad en la cual se utilizaba la función financiera en esa época era un episodio, digamos, cuando surgía una necesidad de financiar algún proyecto que surgía en esa época, era necesario llevar a cabo la función financiera para poder presentar información y conseguir ese financiamiento. Entonces la oportunidad del financiamiento solo era cuando surgía una idea o surgía una oportunidad de expansión en un nuevo mercado. Y bueno, lo que hay que recordar es que en ese momento los mercados eran muy tranquilos, con pocos cambios, y estos cambios llevaban mucho tiempo. No es como ahora, que son muy turbulentos y los cambios pasan de un día para otro. Por ende, endeudarse era algo esporádico y era por algún episodio muy relevante, como hacer una nueva filial, una nueva fábrica, etc. Luego la visión neotradicional se desarrolla ya en un mercado más cambiantes, combinando años de crecimiento con años de estancamiento o recesión, generando mayor competitividad en los mercados internacionales, y esto generó que las empresas comiencen a tener una orientación más hacia adentro, mirando sus procesos, las etapas, las acciones que debían llevar a cabo, los empleados necesarios, la eficiencia, mejorar los tiempos y los estándares justamente del proceso como también de los empleados, con muchos desarrollos teóricos como el just in time, el toyotismo, la filosofía japonesa, cómo eliminar los desperdicios, la mejora continua, y este contexto generó la necesidad de alcanzar la eficiencia y la eficacia, provocando justamente los desarrollos teóricos que hemos mencionado y muchos más. La función financiera se basó en una doctrina empresaria
y se desarrollaron modelos financieros para explicar justamente ciertas cuestiones que sucedían en la realidad. También se llegó a un consenso de cuál es el objetivo empresario, que es maximizar justamente el valor actual del capital propio invertido. Y acá volvemos a tener, aunque tenemos una mirada hacia adentro, lo que buscamos es justamente mejorar la ecuación de los terceros que nos están financiando. Y bueno, justamente el cumplir con esta maximización del valor actual del capital propio invertido se alcanza optimizando tres grandes decisiones que conforman justamente la función financiera, que es la inversión, el financiamiento y la gestión de información. Y cabe aclarar que dentro del financiamiento lo que vamos a tener es los dividendos que vamos a distribuir, va a ser una decisión dentro de ese financiamiento, y justamente la contracara de los dividendos, las utilidades que vamos a retener para financiar las inversiones que queremos realizar. Entonces, como estamos viendo en pantalla, el carácter de esta visión neotradicional es normativo, la oportunidad pasa a ser recurrente y el contenido que se buscaba para alcanzar justamente la eficiencia y la eficacia es más de tipo analítica, basada en modelos, estándares y métricas a alcanzar basado en los objetivos que tiene determinado la empresa. ¿Y por qué decimos que el contenido acá pasa a ser analítico? Porque como es hacia adentro, nosotros lo que empezamos a desarrollar y que se empieza a desarrollar mucho, la teoría también, en el aspecto analítico, es en el manejo de la gestión de la información interna. Entonces, se empiezan a desarrollar muchas métricas y muchas medidas para tener en cuenta y empezar a ponderar el uso que hacemos de los materiales, del capital de trabajo, de los recursos humanos, etcétera, cómo podemos gestionar los stocks, cómo podemos gestionar los lotes de pedido. Empiezan a surgir todas esas herramientas justamente para mejorar la gestión interna de la organización. Luego, la visión sistémica se desarrolla en mercados súper turbulentos a partir de los 90 con la globalización. Ya no pueden quedarse con ser eficientes internamente, sino que deben atender al mercado, ver qué hace la competencia, qué innova, cómo innova, qué es tendencia en el mercado, qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar nuestras ventas, para mejorar nuestros productos, y ahí sigue, pero con mucho más avance por la tecnología, el tema de la mejora continua y mejorar la calidad continuamente del proceso y del producto, eliminando los desperdicios para ser más eficiente y un montón de otras teorías que se han desarrollado desde el momento. Pasa a tener un papel central el tema de los clientes, la buena atención, el prestar el servicio que el cliente quiere y que tiene en la mente para poder así robar cuota de mercado a las otras empresas. La orientación es más integradora entre la empresa y el ambiente, con una función financiera de carácter más predictivo, intentando dar respuesta y solución a la alta gerencia, ya no tanto en el nivel operativo a la gerencia financiera, sino más bien a la alta dirección de la empresa. Y se empiezan a implementar herramientas para planificar y controlar, detectar desvíos y corregirlos rápidamente, para justamente mejorar la eficiencia y la eficacia y a su vez implementando herramientas para poder predecir los cambios del mercado. La oportunidad en la que ocurre el uso de la función financiera ya acá es permanente. Continuamente se está retroalimentando y ajustando acorde a la nueva información que viene del contexto y además de que tiene que ir ajustándose porque hoy en día las empresas están continuamente endeudándose y refinanciando deuda y capital, etc. Por ende necesitan continuamente tener los datos para saber cómo va la empresa, si conviene invertir, si no, cómo está la macro del país en la que está inserta la empresa, si la macro está en recesión, en crecimiento, estancado, etc. En cuanto al contenido, en esta visión sistémica, es una mezcla de las anteriores. Vamos a hacer contenido institucional cuando tenemos que hacer presentaciones de balances, prospectos, etc. para colocar las obligaciones negociables o nuevas acciones. Otro informe que es crucial en el balance cuando se presenta es la memoria, que también se redacta y se da información sobre la empresa. Y luego lo analítico, que es más información de gestión cotidiana de uso generalizado. Se usa continuamente y eso tiene que estar actualizado porque justamente los mercados cambian continuamente. Bueno, pasando a la función financiera, mirándola desde el enfoque sistémico,
se define como aquella herramienta que diseña el metasistema y controla el sistema básico de cómo funciona la empresa. ¿Qué significa que diseña el metasistema? En sí, la función financiera lo que hace es determinar cuáles van a ser las preferencias de la empresa, las métricas y normas que vamos a usar, los modelos, las medidas, las reglas de decisión que vamos a llevar a cabo, las políticas que va a implementar la empresa, los rendimientos, cómo los vamos a medir, justamente para poder controlar el sistema básico. Luego tenemos la empresa como unidad transformadora, que esto ya lo vimos en producción, en administración, en costos. Se ve en muchas materias. ¿Y qué es lo que tenemos que saber para esta materia de finanzas de empresas? Lo que tenemos que saber es que hay una relación siempre entre las entradas y las salidas. En el medio ya sabemos que está el metasistema en este caso, que sería el proceso que lleva la empresa con estas entradas para convertirlas justamente en salida. Tenemos la gestión empresaria, que es lo que internamente tenemos que ser eficientes y eficaces justamente para tener el mejor producto o saber prestarlo de la mejor manera para poder robar cuota de mercado. Entonces, como ya vimos en varias materias, tenemos las entradas que mediante un proceso que hace la empresa las transforma y las convierte en salidas y ventas. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar financieramente es la relación que tenemos entre los insumos y los productos. Entonces, lo que nos permite esta información es comparar, hacer relaciones. Y estas relaciones, que puede ser la venta de un producto versus la venta de otro producto y cómo influye la función de ventas en la empresa, qué participación tiene la venta de un producto y la venta del otro. Luego tenemos la relación que existe entre los insumos y los productos. Justamente la relación es de productividad. ¿Cuántos insumos necesito? ¿Qué cantidad de insumos necesito para una unidad de producto? O al revés, con una unidad de insumos, ¿cuántos productos saca la empresa? Luego tenemos la relación entre los costos y los beneficios, que esto me determina justamente la rentabilidad, que esto sale de lo económico de la empresa. Cuando hablamos de económico hablamos de resultado. Entonces, contablemente nos vamos a ir al estado de resultados. Y luego también estos costos se van a transformar en egresos cuando los tengamos que pagar. Entonces, los costos se pueden dividir en costos no erogables y erogables. Los erogables se transforman en egresos. Y los beneficios contablemente van por lo devengado. En cambio, en finanzas lo vamos a tomar por lo percibido. Entonces, lo que se haya cobrado de estos beneficios se transforma en ingresos. Y los ingresos menos los egresos tenemos una relación de disponibilidad. ¿Cuánta plata nos queda entre lo que efectivamente cobramos de las ventas y lo que efectivamente pagamos de los costos? Entonces ahí se determina la relación de disponibilidad. Y bueno, acá es un punto importante de la diferencia entre usar un modelo contable que no refleja la realidad porque lo devengado no se cobró. Entonces, si lo analizamos desde lo financiero, en el corto plazo nos sirve y nos da más información, una información más detallada. Porque nosotros, además de saber qué ingresos podemos llegar a tener por las ventas y los egresos, nosotros efectivamente sabemos cuánto salió y cuánto ingresó de dinero. Entonces, para la gestión diaria de la empresa es mucho más útil trabajar con lo financiero por lo percibido. Bueno, y la empresa está en búsqueda del objetivo empresario, que se define en estos tres cuadritos que tenemos acá, con estas tres decisiones o políticas que tiene que llevar la empresa al óptimo, o tratar de acercarse lo máximo posible. Entonces, una pregunta que se hace mucho en los finales es: ¿la función financiera de una empresa es responsabilidad de la gerencia financiera? La respuesta es no. La función financiera de la empresa es responsabilidad de la alta dirección. La alta dirección diseña la función financiera maneja el metasistema y justamente el metasistema está conformado por las políticas que va a desarrollar la empresa y todo lo que explicamos con anterioridad, las medidas, los rendimientos que queremos, todo eso, y eso lo diseña la alta dirección. La gerencia financiera se dedica más al operativo,
a aplicar en la práctica justamente ese metasistema. Y la alta dirección se dedica, con la función financiera, a controlar ese sistema básico, que es el que usa la gerencia financiera, para desarrollar la operatoria diaria de la empresa. Y bueno, la otra pregunta muy interesante es ¿cuál es el objetivo empresario y qué decisiones se deben optimizar para su consecución? Esta también es una pregunta de final. Y el objetivo empresario no es maximizar las ventas, tampoco es maximizar el beneficio. El objetivo empresario, y hay un consenso ya generalizado a esta época, es la maximización del valor actual del capital propio invertido. Desde el punto de vista financiero, obviamente, es eso. Este mayor valor actual se obtiene justamente de maximizar las tres decisiones que ya habíamos mencionado anteriormente. Bueno, entonces la primera decisión que nosotros tenemos que maximizar es la de financiamiento. Financiamiento nosotros tenemos tanto pasivo como patrimonio neto. Entonces, si nosotros tenemos una empresa que tiene las dos fuentes de financiación, vamos a tener que este K es el KO. Que este KO o la WACC lo que representa es el costo promedio ponderado del capital que recibe la empresa, tanto sea de los accionistas como de acreedores. Y este KO surge de la ponderación por participación, tanto de la KI, que sería la deuda del pasivo, la tasa de interés que pagamos por el pasivo, y la KE, que sería el costo del capital propio, que es la tasa que le pagamos nosotros a los accionistas. Esta KE siempre va a ser mayor que la KI, entonces por ende la KO siempre va a ser mayor que la KI. Y nosotros lo que tenemos que buscar es, en el caso de las empresas que tienen participación tanto del pasivo como del patrimonio neto, es llegar a este óptimo, que sería la composición óptima que nos minimiza la tasa de interés que nosotros pagamos por el dinero que recibimos justamente para invertirlo. ¿Cuándo nos va a convenir entonces endeudarnos? Siempre que tengamos un proyecto de inversión cuya TIR sea mayor que este KO que tenemos. Y en caso de que la empresa tenga restricción de acceso al crédito y que no tenga entonces el pasivo, a esta TIR del proyecto de inversión, que sería esta, la que tenemos que maximizar, tiene que ser mayor justamente que la KE, que sería la tasa que nos piden nuestros propios accionistas. La segunda decisión a maximizar es la inversión. Y en este caso, la inversión, maximizar, es maximizar la TIR, no minimizar la tasa. Entonces, en financiamiento minimizamos el costo, minimizamos la tasa, y en inversión maximizamos el rendimiento. Tenemos que llegar a este óptimo. Entonces, lo que se busca en las inversiones es realizar todos los proyectos, primero que tengan VAN positivo. Y los de mayor VAN significa que crean más valor. Partiendo de esa medida absoluta que es el VAN, si el VAN es positivo, nosotros ya sabemos que la TIR va a ser mayor que la tasa de descuento que le aplicamos a esos flujos para que nos dé positivo. Entonces, como mínimo su TIR, ya sabemos que para que un proyecto de inversión se acepte, como mínimo su TIR tiene que ser mayor que la tasa de descuento que le apliquemos, sea la KO o si tiene restricción de acceso al crédito la empresa, solo vamos a usar la KE. Pero si tenemos composición de las dos, se usa la KO, que sería el promedio ponderado, el costo del promedio ponderado de la fuente de financiamiento que tiene la empresa. Y por último tenemos la decisión de gestión de información. Nosotros acá tenemos que cuanto más información damos, tenemos más riesgo o más costo de que se pueda filtrar una información clave o estratégica del negocio, pero por el otro lado tenemos un costo de que a menor información damos, es más costoso porque no tenemos bien valuada la empresa. Entonces no alcanzamos ese valor óptimo de nuestras acciones porque justamente el mercado no tiene cómo ponderar el valor de nuestra empresa. Y justamente el valor que sirve de referencia para tener en cuenta cuánto vale una empresa, cuánto vale un proyecto, es el valor de mercado. El valor de mercado nos dice cuál es ese valor real de la empresa. Y para eso debe haber información, para que sepan cómo evaluar justamente la empresa. Y entonces este óptimo se alcanza cuando nosotros brindamos información para que el mercado pueda evaluar bien nuestra empresa sin entregar información o sin que se filtre información clave o estratégica.
Otra pregunta que suele estar vinculada con este tema en el final es ¿qué limitaciones posee el modelo contable para la toma de decisiones relacionados con la creación de valor? Y bueno, nosotros ya sabemos que existen tres modelos, el contable, financiero, estratégico, y que el modelo contable tiene indicadores o ratios alimentados por información del pasado, que son los estados contables, que sirven para analizar los incrementos patrimoniales que tuvo el ente a lo largo de un periodo, pero no deja de ser una foto, no deja de ser información del pasado, y no deja de ser información que tiene normativa detrás, convenciones, que no hacen que represente el valor real de la empresa. Entonces ese sería un problema. Bueno, entonces otro problema también es que nosotros tenemos una utilidad operativa y una utilidad neta que surge de ventas que no hemos cobrado, de costos de mercadería vendida que no hemos pagado, que justamente esos costos y esas mercaderías vendidas se han valuado siguiendo una convención, o sea que tampoco es real, no representa lo que nosotros pagamos o lo que nosotros cobramos, o lo que vamos a cobrar. Y desde el punto de vista relativo, porque la utilidad neta y operativa es algo absoluto, desde el punto de vista de lo relativo pasamos a lo que sería la rentabilidad operativa y la rentabilidad neta, que ambos son cocientes del resultado generado dividido el activo en el caso de la rentabilidad operativa, que ese activo está evaluado acorde a las resoluciones técnicas, y luego la rentabilidad neta es la utilidad neta dividido el patrimonio neto. Y ese patrimonio neto también justamente surge de la diferencia entre el activo y el pasivo, que está todo determinado por convenciones. Y después tiene otras tres importantes limitaciones, el modelo contable, que es que no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero, usa información pasada, como dijimos, no contempla el costo del capital propio y no tiene en consideración el riesgo operativo ni financiero del negocio. Bueno, y entonces pasamos a lo que serían los modelos y medidas que vamos a utilizar para tomar las decisiones orientadas a cumplir justamente con el objetivo empresario. Y tenemos los tres grandes modelos que hemos mencionado al comienzo de esta presentación, que es el contable, el financiero y el estratégico. Bueno, entonces tenemos que tanto el modelo contable como financiero van a tener medidas absolutas y relativas. Las contables absolutas, que ya las mencionamos, serían la utilidad neta y la utilidad operativa. Y desde el punto de vista de las relativas tenemos la rentabilidad operativa y la rentabilidad neta. ¿Y cuál es la problemática entonces del modelo contable? Es que justamente las rentabilidades se calculan entre un cociente entre la utilidad, dividido en el caso de la rentabilidad operativa, el activo total, que este activo va a estar valuado según convenciones y según las RT, y luego tenemos que el patrimonio neto surge de la diferencia entre el activo y el pasivo. Entonces va a tener la misma problemática. Entonces el modelo contable no cumple con estos requisitos que están acá arriba porque no tiene en cuenta el riesgo, ni tampoco el costo del capital propio, sería la CAE, como tampoco contempla el valor tiempo del dinero, y eso es lo que refleja que trabaja por lo devengado y no por lo percibido. Entonces a la contabilidad le da lo mismo cobrar 1.000 pesos hoy que cobrar 1.000 pesos dentro de 2 meses, porque trabajar por lo devengado significa eso. Por el lado financiero tenemos que desde el punto de vista absoluto trabajamos con el BAN y desde el punto de vista relativo trabajamos con la TIR. En ambos casos, nosotros tenemos una tasa de descuento de esos flujos que se usan para calcular cualquiera de los dos modelos. Entonces, como justamente lo estamos descontando a una tasa, significa que lo estamos actualizando y estamos considerando el valor tiempo del dinero. La tasa, la TIR, justamente está reflejando también el riesgo. Bueno, y en los proyectos de inversión que tienen BAN positivo, eso significa que también estamos considerando el costo del capital propio y la TIR de ese proyecto tiene que ser mayor a ese costo del capital propio, o en caso de que la empresa tenga un mix, será la KO o la WACC, la que se tome de referencia como tasa de descuento, y entonces estamos considerando también el costo del capital propio, estamos considerando el riesgo, y estamos considerando el valor tiempo del dinero, y se trabaja todo por lo percibido. Y desde el punto de vista del modelo estratégico, tiene medidas que buscan medir la competitividad que tiene la empresa. Estas medidas no sirven para elegir entre un proyecto y otro, no sirven para tomar decisiones operativas y de corto plazo, y no sirven para gestionar la empresa. Lo que sí sirve este modelo estratégico de retroalimentación al modelo financiero, porque
Por un lado tenemos la satisfacción de los clientes, que esto va a repercutir a nivel financiero cuando hagamos los flujos como ingresos. Luego tenemos la satisfacción de los empleados, que bueno, si los empleados están satisfechos van a tener mayor productividad y esa mayor productividad va a dar mayores cantidades para vender. Entonces también nos va a estar reflejado en los flujos de fondos que se utilicen para los proyectos de inversión. Luego, la satisfacción de los proveedores de fondos va a estar relacionado también con el tema de una menor tasa. Cuanto más satisfechos estén los proveedores de fondos, menor tasa nos van a requerir porque somos menos riesgosos. Y bueno, como estamos viendo acá arriba, para que un modelo sea eficiente y efectivo, tiene que cumplir justamente con estos requisitos. Que sea objetivo significa que se trabaje con datos duros o reales, o que se parta una proyección sobre estos datos duros y reales. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un flujo de fondos, no podemos sacar los números de cualquier lado, sino que tiene que ser de un historial y nosotros proyectamos a partir de ese historial que se viene cumpliendo. Entonces, el modelo financiero trabaja con flujos estimados o esperados y trabaja también con datos reales, que es lo que se pagó y lo que se cobró. En cambio, el contable no cumple con estas características. Porque en vez de trabajar con cosas, con medidas objetivas, trabaja con convenciones y con las RT. Luego, el otro requisito es la sencillez de aplicar el modelo. Y bueno, y la verdad es que es sencillo aplicar un BAN, hacer un flujo de fondos. Hay reglas, digamos, claras de cómo se hace matemáticamente para descontar los flujos. Y la aplicación es sencilla. Y hoy, con la planilla de cálculo nomás de Excel, se simplifica mucho más el trabajo. Luego, la significatividad habla de lo fácil que es la lectura y comprensión de esos informes que nosotros preparamos con la información financiera, con la información que surge justamente de la función financiera. Y además que esta información no va a estar limitada o obligada a hacerse de tal manera según una normativa ni nada de eso. Entonces también promueve la facilidad y la sencillez. Luego, la funcionalidad es que sea funcional lo que nosotros hagamos con la aplicación de estos modelos al objetivo empresario, justamente. Y bueno, y el BAN representa fielmente lo que sería la creación de valor y la vinculación que tiene entonces el BAN y los proyectos de inversión con el objetivo empresario, que es la maximización del valor actual del capital propio invertido. Y luego, la homogeneidad es que facilite este modelo aplicado la comparación. Y bueno, el modelo financiero lo cumple porque en caso de tener flujos de distintos tiempos, hay herramientas como la cuota anual equivalente para comparar, o sea, para hacer el ajuste pertinente y poder comparar esos proyectos de inversión. También nos permite ajustar por tasa de interés y por riesgo, por tipo de moneda, etc. Entonces, el modelo que mejor cumple con estos 5 requisitos es el modelo financiero. Bueno, y ahora tenemos que hablar del objetivo general, que es justamente lo que veníamos diciendo, maximizar el valor del capital propio invertido. ¿Pero qué valor? ¿Nos tenemos que fijar en el corto plazo si la acción sube, baja, para complacer en todo momento y en todo lugar a las personas que compran y venden nuestras acciones? Y la realidad es que no, y por eso es que se fija el valor a largo plazo. Que este valor a largo plazo tiene que ser un crecimiento de valor que nosotros creemos que podemos sostener si gestionamos bien, si invertimos en los proyectos que tenemos que invertir. Entonces, lo que se busca es optimizar justamente el valor de largo plazo, respondiendo al interés de los accionistas permanentes, no a un especulador que compra y vende las acciones. Porque en el momento actual el precio de la acción puede cambiar por noticias desfavorables que sean políticas, del contexto macroeconómico del país, impactos sobre aranceles que nos ponen otros países a nuestro país, por ejemplo. Entonces, esas afectaciones no las podemos manejar, no las podemos controlar. Entonces, en el corto plazo nosotros no podemos hacer nada sobre eso. Nosotros lo que tenemos que planificar es crear valor a largo plazo y que sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, para incrementar el valor a largo plazo que sea sostenible en el tiempo, se debe tomar 2 decisiones. Por un lado tenemos el volumen y composición del activo, que este se define en función de la cantidad de proyectos de inversión que tenemos disponibles para crear valor.
Esto quiere decir que los proyectos de inversión que tengan VAM positivo van a formar parte de este volumen de la cantidad de dinero que nosotros necesitamos tener en activo para poder realizar las inversiones que sean rentables. Y justamente las inversiones rentables son las que tienen VAM positivo. Y si los tenemos que jerarquizar, vamos a jerarquizar por los proyectos de inversión que tengan mayor VAM. Y bueno, una vez definido el volumen y la composición del activo que nosotros necesitamos, tenemos que decidir cómo lo vamos a financiar. Entonces acá entra la proporción de patrimonio y de pasivo que vamos a tener y nos determina esto la estructura óptima. Entonces, para saber qué inversiones son rentables, lo que necesitamos saber es cuál es nuestra KO. En caso de que la empresa se endeude con este mix, la tasa que vamos a tener que usar de referencia es la KO o la WACC, que es el costo promedio ponderado del capital que consigue la empresa. Y esta proporción debe otorgarnos la posibilidad de llegar a esta estructura óptima. Entonces, estas cuestiones metodológicas que vinculan la estructura óptima del financiamiento con las inversiones rentables son el VAM, la TIR, el periodo de recupero, que puede ser ajustado o no. Tenemos la cuota anual equivalente, un montón de medidas más que vamos a ver a lo largo de la materia, que justamente sirven para hacer funcionar estas dos decisiones y que vayan más o menos de la mano. Luego, de las inversiones rentables va a surgir una política financiera, que justamente es la política de inversión que teníamos que optimizar, y la política de la estructura óptima va a surgir la política de financiamiento, que también la teníamos que optimizar. Entonces, si nosotros invertimos en los proyectos rentables, significa que estamos maximizando la rentabilidad. Y si llegamos a la estructura óptima, significa que estamos maximizando la política de financiamiento porque estamos consiguiendo la tasa mínima posible para ese nivel de deuda. Y luego tenemos que la política de gestión de información es como el nexo entre ambas. Recibe información de las dos políticas, recibe información del contexto, y entonces la política de información lo que hace es comunicar a los acreedores, a los inversores, con información que logre justamente conseguir la menor tasa posible de costo. Hacerles entender a los proveedores de fondos, tanto sea los accionistas como los acreedores, de que nosotros no somos riesgosos, de que estamos invirtiendo bien la plata y que le vamos a poder devolver, entonces que nos cobre la menor tasa que sea posible. Y pasamos ahora a lo que sería la instancia de decisión. Nosotros tenemos una instancia estratégica, corriente y de plan de negocio o programa anual. Entonces tenemos la instancia de decisión estratégica es cuando nosotros pensamos a la empresa de acá 5 o 10 años. Y entonces la decisión es cómo salimos a competir, qué niveles de riesgo queremos correr. La decisión es sobre analizar costo fijo contra variable. Esto es si compramos un camión, por ejemplo, o seguimos pagando el transporte. Cuando hablamos de composición, estamos hablando de decisiones estratégicas. Y estamos hablando de costo fijo y costo variable. En cuanto a lo corriente, es lo operativo, digamos, lo cotidiano, el día a día de la empresa. Acá entrarían las decisiones, por ejemplo, de capital de trabajo. Y cómo vamos a gestionar justamente esos materiales, esos insumos que tenemos, la productividad, los empleados, etc. Y luego el plan anual es la planificación o el programa que hacemos para el año siguiente. Luego acá tenemos un poco más detallado lo que serían las instancias de decisión y tenemos el objeto de la decisión de cada una de las instancias y luego el modelo que se usa justamente para evaluar las decisiones. Entonces nosotros tenemos que en la estratégica se decide sobre costo fijo o variable. ¿Qué conviene? Bueno, para saber qué conviene tenemos que aplicar ciertos modelos, que sería el apalancamiento financiero, el operativo, la TIR, el VAN, la cuota anual equivalente, la TIR modificada, el VAN secuencial, las opciones reales y el modelo de Rappaport son modelos que sirven para analizar hasta qué punto nos conviene tener costo variable y a partir de qué momento nos conviene ya invertir en nuestra propia logística, por ejemplo, para distribuir nosotros mismos nuestros productos. Y entonces ahí vamos a pasar a tener costo fijo.
Y ahí estamos apalancando justamente operativamente la empresa. Después, la decisión corriente, como ya dijimos, es la composición del capital de trabajo. Esto es simplemente la gestión de cuánta cantidad necesito de insumos y materiales tener en stock en la empresa y si es posible reducirlo para bajar el costo de mantener el stock y si me conviene tener un costo más elevado del costo de comprar, por ejemplo, para no tener stock en la empresa. O al revés, si necesitamos tener mucho stock porque es una materia prima que es importada y por ahí en Argentina que nos cierran las importaciones, después no la podemos importar por un mes porque no hay dólares, por ejemplo. Entonces, dependiendo qué insumos, es si vamos a tener mucho stock o porque lo compramos afuera también tenemos un costo para traerlo, entonces compramos mucho volumen. Y bueno, esas son decisiones cotidianas del día a día que se pueden ir cambiando y se va analizando con distintos modelos que vamos a analizar. En cuanto a la decisión esta de la composición del capital de trabajo, sería el análisis de rentabilidad versus liquidez. Si nosotros bajamos la cantidad de capital de trabajo, bajamos la rentabilidad porque perdemos ventas, pero nos sube la liquidez. Y bueno, y el programa anual lo que hace es analizar, el objeto de la decisión es qué es lo que vamos a usar y cuáles son las fuentes que van a financiar esos usos. Entonces nosotros tenemos que el objetivo es calzar justamente las salidas de fondos, que es comprar materia prima, pagar a los empleados, realizar nuevas inversiones y justamente cuáles son los ingresos que van a solventar esos egresos de los usos. Y bueno, y acá la herramienta general es el presupuesto y los pronósticos. Bueno, y acá tenemos un análisis más detallado de lo que serían las variables que componen cada una de las instancias de decisión. Y tenemos que la estratégica, las metas, es optimizar el rendimiento y el riesgo de largo plazo. En cuanto a la variable operativa, estamos trabajando con activos corrientes, no corrientes, la relación que existe entre la composición, como bien dijimos que las decisiones estructurales eran sobre la composición de los activos, la composición de la deuda, la cantidad y la calidad de información que nosotros vamos a brindar, el horizonte es a largo plazo, justamente, y la reversibilidad de las decisiones es escasa y tiene mucho costo. Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos la decisión de hacer una fábrica de autos y ahora decimos, no nos queremos dedicar más a hacer autos, nos queremos dedicar a hacer quesos, tiene un alto costo poder vender o desarmar esa fábrica y hacer otra. La incumbencia es del órgano político, del órgano más alto de la organización. Y las funciones y competencia es justamente la función financiera la que va a regir toda esta decisión. Como dijimos que era lo máximo, que es lo que determina el metasistema, y el metasistema es lo que controla el sistema básico, que justamente es el que usa la gerencia financiera. Entonces, en las decisiones corrientes tenemos rendimiento y liquidez. ¿Por qué rendimiento y liquidez? Porque justamente a corto plazo el riesgo que vos tenés es de perder la liquidez, de no tener disponibilidad para pagar, de justamente caer en un descalce de que vos no te ingresó el dinero que te tenía que ingresar para poder pagar. Entonces justamente el riesgo a corto plazo es la liquidez. Luego las variables operativas, lo que vamos a trabajar acá es con rotaciones y plazos. Entonces acá tenemos el punto de pedido, el lote óptimo de compra sería también, los stocks que quiere mantener la empresa y todo lo relevante con respecto al capital de trabajo. El horizonte es de muy corto plazo, porque la decisión es mes a mes. La reversibilidad es alta, no hay ningún problema. Si nosotros compramos mucha mercadería un mes, se ajusta el siguiente mes comprando menos, y es de bajo costo justamente. Y el órgano es el ejecutivo, o sea, no necesitamos hacer una asamblea para saber cuánto capital de trabajo necesita tener la empresa. Es más interno y de información de gestión, contabilidad de gestión, costos, etc. Y la encargada de esto es justamente la función de la gerencia financiera. En la programación anual tenemos la rentabilidad, la liquidez y el riesgo de corto y largo plazo para tener en cuenta a las metas que tenemos que optimizar. Las variables van a ser justamente la coordinación de este planeamiento y del programa y de que tanto
el órgano político como el órgano ejecutivo estén de acuerdo justamente en estas rentabilidades, en la liquidez, en las variables a optimizar para que todos vayamos hacia un mismo camino. El horizonte es de corto y largo plazo, porque tenemos en cuenta lo corriente y lo que va a suceder el año siguiente y lo que esperamos para la empresa también. O sea, nosotros tenemos que ir cumpliendo los objetivos para llegar a la meta que tiene la empresa a largo plazo. La reversibilidad es media y el costo es intermedio. La reversibilidad es media porque el programa anual lo aprueba la asamblea y para hacer modificaciones sobre eso se necesita justamente la aprobación nuevamente del órgano político. Y bueno, la incumbencia de este programa es a nivel organización íntegro. O sea, es tanto lo ejecutivo, lo operativo como lo político. Todos tienen que estar de acuerdo y tener la misma filosofía, las mismas políticas, aplicar los mismos valores para que todo sea en armonía. Y justamente la función integra a ambas. Es tanto de incumbencia lo operativo como la alta dirección. Y bueno, hasta acá llega el video, espero que les sirva esta introducción teórica y nos vemos en los siguientes videos de teoría y los de práctica.